Hola familia, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente por acá y en esta ocasión hablaremos de una película bastante polémica, Los dos papas. No sé si les pase lo mismo a ustedes, pero para mí es bastante difícil encontrar qué película ver. Es bastante desesperante no encontrar una película que llame suficiente mi atención como para dedicarle 2 horas de tiempo. Digo, después de todo, ver una película es una inversión de tiempo y no todas las cintas valen la pena. Pero tengo que admitir que hay algo que siempre funciona para convencerme de ver una película, y eso es el morbo. Los dos papas es una película que atrae muchísima polémica solamente por el título, y ahora imagínense por el contenido de la historia, que terminó alarmando a muchísimos creyentes y personas en general alrededor del mundo. Es bien sabido que la religión es un tema muy delicado, y más aún cuando se habla de la renuncia de un papa, tras muchas acusaciones por abuso sexual por parte de la iglesia. Estoy seguro que la mayoría de las personas que entramos a ver esta película buscamos una misma cosa: la verdad. Pero ¿qué tanto de lo que vemos en la cinta es verdad? ¿Cuántas mentiras dice esta película? Pues en este video vamos a contestar ambas preguntas, así que prepárense y pónganse cómodos porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. El aclamado cineasta brasileño Fernando Meirelles, quien ya nos ha entregado películas muy recordadas y reveladoras como Ciudad de Dios del año 2002, regresa con esta cinta escrita por Anthony McCarten, donde se nos muestra una conversación ficticia entre el cardenal de Buenos Aires tiempo antes de la renuncia de este último en el año 2013. Con la excelsa interpretación del veterano Anthony Hopkins, quien de verdad demostró que su talento trasciende su avanzada edad, y Jonathan Pryce también destacando con su actuación. A resumidas cuentas, vemos cómo tras la muerte de Juan Pablo II, los cardenales de todo el mundo viajan a Roma para elegir por medio de votaciones al nuevo pontífice, donde el alemán Joseph Ratzinger, Anthony Hopkins, es elegido por muy pequeña diferencia de votos sobre el argentino Bergoglio. Pero después de ejercer un par de años, el peso de la edad y el rechazo de la comunidad religiosa terminó mermando la espiritualidad de Ratzinger, ahora llamado Benedicto XVI, y este en secreto llama a Bergoglio para ofrecerle el cargo. Tras conversaciones magistrales y un intercambio de ideales bastante interesantes, conocemos la historia del argentino y termina aceptando el puesto. Personalmente la película me pareció muy buena. Disfruté mucho el enfrentamiento ideológico entre Ratzinger, que defendía la organización tradicional de la iglesia, y Bergoglio, que representaba la revolución del pensamiento espiritual de los católicos. Toda la película está centrada en esta dualidad, en la convivencia de dos polos opuestos, dos visiones contrapuestas del dogma y de la fe. Aunque no seas creyente, esta película maneja temas muy interesantes e indaga de forma muy curiosa todos los rituales y costumbres de la Iglesia Católica. Bajo un lente neutral nos hace empatizar con la vida de ambos, desnudándolos de sus creencias y presentándolos como humanos normales, justamente lo que son, pero que dada la posición en la que se encuentran, muchos suelen juzgar con mayor rudeza. Creo que esta película satisface a todos aquellos que se preguntaban cuáles fueron los verdaderos motivos del abandono del papado por parte de Benedicto XVI. Pero rompiendo un poco las ilusiones de algunos, hay que responder a la pregunta inicial del video. Esto no es un documental, si bien presenta hechos verídicos, es ficción en su totalidad. La información que se presenta no puede ser tomada como verdadera, sino como una reimaginación de cómo se pudieron dar los hechos. La información liberada por el Vaticano tras la muerte de Juan Pablo II es muy poca. Nadie sabe quiénes fueron realmente los favoritos en las votaciones, además de Ratzinger. Se dan muchas libertades creativas que distorsionan la realidad, pues evidentemente nadie la conoce, no es del conocimiento público. En la película, Ratzinger se muestra un poco ambicioso por hacerse con el papado, cuando, según algunos vaticanistas, Ratzinger realmente no quería el puesto, pues la iglesia pasaba por un momento muy agobiante después de tantas acusaciones por abuso sexual infantil alrededor del mundo. La película plantea también que Bergoglio era un firme opositor de Benedicto, criticándolo por su postura conservadora, mientras que en la realidad nunca existieron evidencias ni antecedentes de publicaciones u opiniones del argentino mostrándose en contra del pontífice. Toda la conversación de la película entre estos dos hombres en realidad es meramente ficción. Estos dos jamás se encontraron antes de la renuncia de Benedicto. O sea que el eje central de la cinta es un invento para intentar ilustrar cómo hubiera sido la conversación de haberse debatido ambos teólogos.
En la cinta podemos ver cómo, a pesar de titularse Los dos papas, es en la vida del argentino Bergoglio en quien más indagan, mostrando también una inexactitud de eventos y relaciones. Para empezar, se mostró en la cinta cómo entregó un anillo para casarse, para después encontrar la señal de Dios y romper la relación, pero en realidad esto no sucedió. Pues Bergoglio confesó que a los 12 años tomó la decisión de dedicarse enteramente a Dios cuando entregó una carta de amor a una niña de su edad, diciéndole que si no se casaba con ella, él se haría cura. También cuando mencionan su relación con el régimen militar de Argentina, uno de los periodos más oscuros de la historia del país y también en el pasado del actual papa. Vemos cómo mantiene una estrecha cercanía con el ejército y los superiores para proteger de alguna forma a sus sacerdotes, cosa que ya ha sido desmentida por Bergoglio en su autobiografía, donde señaló que hizo lo que pudo para proteger a las personas que secuestraban, abogando por ellas, pero sus relaciones realmente eran muy pobres y escasas, cosa que contrasta con la relación cercana con el alto mando del ejército en la película. Los motivos de la renuncia de Benedicto XVI, el tema más polémico, también peca un poco de creativo, pues fuera de suposiciones no existe ninguna versión oficial que señale que fue directamente por la culpa que sentía Ratzinger. Esto último complace la versión que solemos especular, pero que no es una realidad certera. Por último, el retrato de ambos papas ha sido criticado por muchos conocedores, diáconos y miembros de la Iglesia, pues aseguran que retratan a Benedicto XVI como un papa malvado y retrógrada, mientras que Francisco luce como un revolucionario y amigo de los pobres. Los detractores dicen que estos retratos no son nada exactos y que no representan para nada la realidad de ambas personas. La cuestión es que sí, la película se toma muchas libertades creativas en pro de la narración de la historia, pero tal y como ya señaló Meirelles, el director de la cinta, todos los diálogos fueron extraídos de declaraciones públicas y oficiales de ambos papas, o sea que todo lo que dicen en la película fue mencionado alguna vez por ellos. La labor artística realmente está aquí, en reconstruir el esquema mental de cada uno de ellos con todos los elementos disponibles, enfrentándolos en una hipotética conversación. Por lo cual podemos estar seguros de que si bien los dos papas no tienen exactitud histórica, sí que se asemejan a lo que pudo haber pasado si ambos se hubieran encontrado antes de la renuncia. Mantengan los ojos muy abiertos y no despeguen la vista de esta película porque es muy probable que escuchemos mucho sobre ella en el futuro cercano. ¿Qué te pareció a ti la película? Déjalo aquí en comentarios. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras dos cuentas oficiales, somos.geeks y dani.virgen. Nos vemos en la siguiente. Yo soy Daniel Virgen y nosotros somos Geeks.